Hola, bienvenidos de nuevo al Lamrim. Ahora hemos llegado, ya vimos Marshe, que quiere decir que reconozco que todos han sido mi mamá. Y luego Chin Chan, pienso en todas las cosas buenas que hicieron por mí cuando fueron mi mamá, incluso la hormiga que está cruzando el piso del baño. Drink So, solo tenemos que pagarle con más de lo que ella te dio, darle deidad a cambio por haberte criado. Y ahora hemos llegado al cuarto paso. Chicos, todos conocen la palabra champa, que es como Maitri, el nombre de mi nieto, pero Yi-ong significa hermoso. Lucen hermosos para ti. La gente se ve hermosa para ti y sientes amor por ellos. Así que ahora vamos a cubrir la cuarta parte. Esta es la siguiente línea. Y vamos a leer el siguiente párrafo. Alcanzas este cuarto nivel cuando ves a la gente y sientes como si se vieran de lo más hermosos para ti. Como cuando estás entre gente normal y estás haciendo solo cosas normales con ellos y luego solo los miras y piensas como, wow, son tan hermosos, ¿sabes? No necesariamente físicamente, ¿correcto? Pero sientes esa belleza en la gente que te rodea. Es como cuando estás trabajando junto con mucha gente y están trabajando duro juntos y terminan el trabajo y entonces todos lucen hermosos para ti. Significa así es como se ve para ti. Entonces, Geshe Potowa fue uno de los lamas Kadampas de hace unos 1000 años en el Tíbet. Y una mujer mayor, significa mujer mayor, se acercó a él y le dijo, ¿qué es este hermoso amor? ¿Qué significa tener ese amor? Donde ves a la gente a tu alrededor realmente hermosa. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo describes? ¿Cómo lo logras? Y él le dijo, esa es la clase de amor que sientes por tu hijo. Y el nombre de su hijo era Tulekor. Es como Juan o Pachi o algo así. Él dice, el amor que sientes por tu hijo Pachi, ese es un amor hermoso. Y el objetivo es sentirlo por todos. Tú lo ves de lo más hermoso porque es tu hijo, pero ahora puedes sentir eso por todos. Cuando ves a toda la gente a tu alrededor como muy hermosa, te parecen tan hermosas, eso es a lo que llamamos el paso número 4, el desarrollar la visión del Bodhisattva. Se llama Bodhisattva, al amor hermoso. Ves a la gente como hermosa. Y tenemos esa imagen de una mamá con su hijo. Y puedes imaginarte que ella ve a su hijo muy hermoso. Está enamorada de su bebé. Ella lo ve muy, muy hermoso. Muy bien, regresemos al texto. Ahora una idea muy interesante. Él dice, por cierto, no necesitas estudiar el paso número 4. Tú no necesitas estudiar el paso número 4. Y entonces te quedas como, ¿qué? Lo estoy estudiando ahora mismo. Él dice, no, no necesitas estudiarlo. Reconoce que la gente ha sido tu madre. Piensa en la bondad que te brindaron. Piensa en devolverles esa bondad. Y luego en automático, podemos ver una foto aquí. Estás en piloto automático, ¿cierto? No tienes que conducir el auto. Tu mente irá directamente a verla muy hermosa. Una vez que decides que te gustaría impulsar a tu mamá a la iluminación, por supuesto que la vas a ver hermosa. Ahora, Pabonke Rinpoche dice, el paso 4 es como automático. Si llevas a cabo los 3 primeros pasos, entonces el cuarto paso va a surgir de manera automática. No lo tienes que pensar.
Significa hacerte bueno en esto. Si logras ser bueno en estos 3 primeros pasos, verlos como tu mamá y pensar en lo que hicieron por ti, vas a querer pagarles. Significa que solo va a ser de manera automática. Pero, ¿cuál es el estado actual de todos los seres? ¿Qué está sucediendo con toda la gente en el universo? Significa olvídalo. No tienen la felicidad suprema en sus corazones. Olvídalo. Ni siquiera cuentan con la felicidad normal en sus corazones, ni siquiera pueden conseguir la felicidad normal. Se supone que debemos pagarle a nuestra mamá, llevándola a la felicidad suprema. Pero por ahora, ni siquiera podemos darle una felicidad regular. Inclusive por unos minutos es difícil hacer feliz a otra persona. No, Geshe-la. Mi mamá es feliz a veces. Yo también me siento feliz a veces. Eso es solo sufrimiento con otro disfraz. No, yo tengo algunos momentos felices en mi vida. Es solo sufrimiento con azúcar encima. Es solo otro tipo de sufrimiento. La mayoría de las cosas que crees que son felicidad realmente solo son dolor con un poco de azúcar encima. Puedes decir que China hace que toda la gente les da felicidad suprema, darles toda la felicidad que puedan desear. Sí, eso sería lindo. Y por cierto, aquí nos metemos en una especie de filosofía tibetana que está muy cercana a los 4 inconmensurables. Los pasos en los 4 inconmensurables. Esta es una fórmula muy famosa, que todas las mamás en mi mundo tengan felicidad. ¿No sería lindo? Significa, ¿no sería lindo? ¿No sería genial? Sí, deberían tener felicidad. Yo lo haré. Yo me encargaré de eso. Asumiré la responsabilidad. Entonces, ¿no sería lindo cambiar a deberían tenerla? Cambiar a yo seré el que se asegure de que la obtengan. 3 pasos aquí. Hey, qué lindo sería si todas mis madres fueran felices. Sí, ellas deberían. Hagamos que suceda. Yo haré que suceda. Así que esos son los 3 pasos. ¿Podemos ver 3 pasos aquí en la imagen? Y a veces me toma mucho tiempo encontrar una foto. A veces la encuentro de inmediato. Y sí, 3 pasos. Entonces dime los 3. Número 1. ¿No sería lindo si todas mis madres pudieran ser felices? Entonces sí, eso debería pasar. Paso 2. Luego el paso 3, haré que suceda. Asumiré la responsabilidad. Por cierto, en los 5 mensurables está el 4 paso, que no lo mencionan aquí. ¿Qué significa eso? Sí, oye, lama. Oye, maestro. Maestro, lama y ángel. Lama, la. Por favor, ayúdame a hacerlo. Él no lo tenía aquí. Así que si tienes este tipo de atracción por la gente, amor por la gente, ¿qué te va a pasar? Si llegas a un punto en tu vida donde estás viendo a otra gente y sencillamente te parecen hermosos, ¿cuál es el karma? ¿Qué clase de karma es ese? ¿Qué te sucede si tienes ese karma? Es Ratna, no mala. ¿Cuál es la otra palabra para mala? Hay una palabra en sánscrito para mala, para una guirnalda.
Búscalo. Tiene dos nombres. Algunas personas dicen Ratamala y otros dicen, se me olvidó. Y hay una historia famosa donde cocinas hermosos platillos para otros, especialmente para un grupo de monjes o monjas, y cocinas para 300 de ellos todos los días. Y 3 veces les sirves desayuno, comida y cena. Así que la idea es como, no lo sé, tú invitas al Dalai Lama, invitas a algún ser sagrado a tu casa y les das 300 platillos hechos en casa. 3 veces en un día. Pero incluso comparado con alimentar a estos altos lamas, altas monjas, altos monjes, significa que si solo tienes un breve momento en tu vida donde estás como, oh, esta gente es tan hermosa, si solo tienes ese pensamiento que solo pasa por tu mente una vez de esa forma, oh, esta gente es tan hermosa, es más poderoso que servir miles de comidas a altísimos lamas. Es mucho mejor buen karma que dar de comer todas estas comidas a altos lamas. Significa que no puedes comparar el karma. Significa que no hace ni el 1%. El karma de servir, de cocinar. ¿Cómo se dice? Comida hecha en casa para 1000 altos lamas, o solo tener un pensamiento pasajero, oh, esta gente a mi alrededor es tan hermosa, me gustaría que fueran felices. Eso es mejor karma que mucho mejor buen karma. ¿Entendiste? Te lo voy a decir más adelante. Puedes encontrarlo. Su libro no se llama Ratamala, se llama de otra forma. No, sigue buscando. Lo buscaré más tarde. Aquí tenemos un verso, él va a citar un verso. Esto es lo que te va a suceder si tú... Este es el poder del karma, de estar sentado en una silla y observar a otras personas y sentir que son hermosas. Son como mi propio hijo y me gustaría que fueran felices. ¿Se ve tan hermoso para mí? Los las y los mis serían jampa para ustedes. ¿Qué significa eso? Los dioses poderosos, dioses mundanos, y también a los dioses tántricos y los humanos les vas a gustar. Cuando conozcas personas, van a ser amistosos contigo y te van a decir, hola, buenos días. Hoy en la mañana fui a hacerme un análisis de sangre, un chequeo regular. Y la señora fue tan agradable y ella solo estaba, wow, me debería ir a sentar ahí todo el día. Se levantó a las 4 o 5 de la mañana y fue tan amable. Y eso solo es jamba. La gente va a hacer jamba para ti, contigo. También van a tomar medidas para asegurarse de que estés bien. Te van a proteger. Como Jigme, que vino por mí temprano para llevarme allá. Entonces tú siempre te vas a sentir feliz. En el fondo te vas a sentir feliz. Eso viene de tener esos momentos de Vali, Ratna Vali. Te vas a sentir feliz. Significa, cosas buenas te van a seguir sucediendo durante todo el día. Por cierto, ¿cuál es este karma? Solo por unos segundos vas a pensar en lo hermosa que es la gente a tu alrededor. Puedes comer mala comida mexicana en Estados Unidos y no te vas a enfermar. Significa que la gente te ataca con un arma, un cuchillo, y no te va a pasar nada. Eso es solo por esos momentos de haber pensado que la gente es hermosa. Ese es el karma.
Hay 8 de los karmas. Él está enumerando 8. Sin mucho esfuerzo, todo lo que quieras que suceda en tu vida va a ocurrir. Vas a tener éxito en todos tus proyectos y cosas sin mucho esfuerzo. Vas a nacer en el mundo de el puro, que a veces significa una especie de cielo de Dios temporal. Y Brahma es el jefe ahí. Pero en un nivel superior significa un paraíso de Buda. Incluso si no te iluminas de inmediato, solo por esos momentos de sentir amor por la gente, esas 8 cosas maravillosas te van a suceder. Por lo tanto, estos 8 beneficios del karma, de solo ver a la gente tan hermosa de vez en cuando, te va a llegar. Así que esa es una manera muy fácil de obtener un montón de resultados hermosos. Es solo para... Y normalmente quiere decir, no sé tú, quiero decir, no sé si estás de buen humor, estás mirando a la gente conduciendo tu carro y ahí está Michael conduciendo su carro y está como molesto con todos. Y estamos hablando de atrapar tu mente cuando se está molestando con la gente. Y luego atraparla y decir, vamos, qué hermosa es la gente. La gente es hermosa. ¿Quieres vivir solo en un armario? Eso no te va a hacer feliz. La gente es hermosa. Ve a pasar el rato con la gente. Ahora, hay un verso tan maravilloso por Arya Nagarjuna que me gustaría incluir aquí. Así que estoy insertando un nuevo verso en el texto. Este es uno de mis versos favoritos de todos los tiempos. Y si no me equivoco, también es Ratnavali. Y creo que sí. De todos modos, aquí está. Y se lo enseño mucho a la gente en DCI y me gustaría enseñárselos, porque está hablando del poder del karma. De solo pensar que la gente a tu alrededor es hermosa. Solo por unos minutos piensa que la gente a tu alrededor es hermosa. Así que repasemos este verso. ¿Quieres enseñar este verso? ¡Vamos! ¿Tienes el verso sobre Nagarjuna? Bien, aquí vamos. No puse la pronunciación. No puse la pronunciación técnica, pero aquí lo voy a hacer con ustedes. Por favor, digan. Sukham, Shilat, Kshantyah, Kantih, Shraman, Dyutih, Dhyanash, Chantir, Matter, Muktih, Karpa, Sarvarta, Sadani. Ok, bien. Vamos a repasarlo. Estas son las correlaciones kármicas como las presentó Nagarjuna. Extremadamente hermoso. Extremadamente complejo en un solo verso. La gente me dice, quiero aprender algo de tibetano, quiero aprender algo de sánscrito. Entonces aprende este verso. Es un gran verso para aprender. Es muy poderoso tener versos en tu mente. Es como tener a Nagarjuna hablándote todo el día. Es muy hermoso. Así que memorízalo. Memorízalo. Estas son las correlaciones kármicas según Arya Nagarjuna. Dana significa, ¿qué, chicos? Sí, dando. Y entonces, ¿qué es la AT larga en sánscrito al final de una palabra? La larga AT, sí, de hacer dana conseguirás esto. Así que él sigue repitiendo esto, AT, para que para una A,
un sustantivo que termina en A significa de. Danat significa de. Y la T cambia a D antes de una B. Eso es todo. Así que Danat, ¿qué se obtiene de dar cosas a la gente? Boga. Boga significa gozo, sí, muchas cosas. Como Samboga Kaya, ¿verdad? Obtienes dinero, tú vas a ser próspero, tu vida va a estar llena de dinero, casas, autos, cosas hermosas, bonitas cosas buenas que tener. Puedes tener más dinero para ayudar a todos, por ejemplo. Solo llama al Club de Oro. Pero tienes ese dinero para darlo a organizaciones benéficas por Dana. Ahora, debido a la poesía, tienes que decir lo siguiente al revés. Shilat de Shila. Sí, estilo de vida ético. Literalmente, Shila significa, ¿qué significa? Fresco y refrescante. Shila. Así que Shila, de ser amable con otras personas, obtienes sukha. Te sientes feliz todo el tiempo. Entonces, por cierto, a estas alturas puedes ver que estás pasando por las 6 perfecciones. ¿Cuál es la siguiente que esperamos? Sí, no te molestes. Kshantia significa paciencia. Shanti significa paciencia. Y esta KHS en sánscrito a menudo cambia a QUI en español. Entonces, tranquilidad, como la tranquilidad de la paz. Tienes Kanti. Kanti significa dorado, de oro. Eso es Kanti. Y significa tez dorada, que significa belleza, también guapo o hermoso. Así que puede ser Pachi o Pau. Lo puedes obtener por haber sido paciente en tu vida pasada. En la próxima vida aún no lo sabemos. Eso significa que si no te enojas con la gente, entonces tu cara se volverá cada vez más hermosa. Él dice dorado. Significa trabajo duro y también tiene una implicación de diversión. Si te diviertes, Shantideva define la cuarta perfección como divertirse. Cuando estás haciendo cosas buenas para la gente. Así que solo diviértete haciendo cosas buenas, no cosas malas. A eso se le llama Shraman. Duty es una palabra muy interesante. Es la palabra hindi moderna para electricidad. Sí, significa que vas a tener una personalidad eléctrica. Y significa que te vas a convertir en un líder. La gente se sentirá atraída hacia ti. Vas a tener una poderosa personalidad atractiva. ¿Cómo le dices a eso? Vas a ser carismático. Carismático, exactamente. A eso se le llama duty. Vas a tener una presencia eléctrica. También es la palabra para iluminación en sánscrito antiguo. Significa, viene de dhyana, de la meditación. Shanti. Sha cambia a cha después de se, así que este chantir es shanti, lo que significa paz. Siempre estarás en paz, así que está pasando por las 6 perfecciones y él está haciendo las correlaciones kármicas en un solo verso hermoso. Y es muy bueno para memorizar. Si quieres saber algo de sánscrito, si quieres impresionar a otras personas en fiestas de cóctel en el lago de Chapala, a los alrededores y en esos restaurantes, entonces aprende un verso en sánscrito. Mater significa mati. Sí, la mente con el significado, entiendes, los 2 esposos en la cocina, así es como se le llama, mati. Y el ablativo es mater, de mates. Del entendimiento, mukti. Te liberas.
Sí, obtienes libertad. La libertad viene de entender a tu marido en la cocina cuando él te grita. Ahora, Geshe-la, ¿por qué pusiste este verso aquí? No estábamos hablando de eso. Quiere decir, es muy dulce, pero no estábamos hablando de eso. Sí, pero estamos hablando sobre el siguiente. Kirpa significa amor. Kirpa significa amor. Sarva significa todo. Sarva Artha significa como las metas de Siddhartha. Sadhani, vas a alcanzar. Este Sat significa alcanzar. Vas a alcanzar todas tus metas. Lo que está diciendo es eso y es extraordinario y creo que muchos de mis amigos cristianos estarán de acuerdo. Él dice, sí, puedes practicar esas 6 perfecciones, esas son importantes. Cada una tiene un poderoso resultado kármico y por supuesto deberías practicarlas. Pero en realidad, si tienes 5 minutos de amor verdadero por alguien más, logra todos esos objetivos juntos. Las 6 metas. Sarvartha. Lograrás las 6 metas juntas por tener 5 o 10 minutos de amor verdadero por alguien más. Hermoso amor, hermoso amor. Genial. Así que no olvides eso. Un momento pasajero donde crees que toda la gente a tu alrededor es súper hermosa es igual al karma de esas 6 perfecciones. Wow. O de alimentar a 1 millón de monjes. Muy bien. Siguiente parte del texto. Ahora, cuando sientes que la gente es hermosa, entre más grande puedas hacer ese sentimiento, más podrás multiplicar el karma. Mientras más personas sientan ese amor hermoso, más poderoso es ese amor. Si puedes estirarlo hacia más personas, es el karma en el que te convertirás. Chakravartin. Rueda, sí. ¿Cuál es la rueda? Una nave. Significa rey del mundo. Significa presidente de todo el mundo. Así que es interesante. Si tienes estos sentimientos ocasionales de que la gente a tu alrededor es hermosa y los amas, es un karma muy poderoso. Buen karma. Si puedes empujarlo un poco más hacia más gente, entonces se va a multiplicar de repente y tú serás el rey del mundo. Eso no es mucho. 10 personas más. Hey, ¿quieres ser el rey del mundo? ¿Sientes hermoso amor por la gente? ¿Como de pareja? ¿Puedes estirarlo a 10 personas más? Puedes ser el rey del mundo si lo haces. Bueno, voy a hacer eso. Significa Brahma, este dios mundano muy poderoso, que gobierna sobre reinos enteros, planetas, 1,000 millones de mundos. Es por eso que el verso anterior dice, puedes ir al lugar de Brahma si tienes este hermoso amor. Pero si puedes estirar ese hermoso amor hacia todos los seres por igual y extenderlo hacia el universo mismo, lo llamamos el gran Brahma, Mahabrahma, que significa budeidad. Puedes alcanzar la budeidad. Solo trata de estirar tu hermoso amor un poco más ancho. Muy bien. Eso nos lleva a... ¿Cuántos tenemos? Eso es... ¿Estamos en el 5? Sí, estamos en el número 5. Gran compasión. Mahakaruna, aquí vamos. Vamos al número 5. Paso número 5 de las 7 de causa y efecto.
para obtener la visión del Bodhisattva. ¿Qué es esto? ¿Qué es la gran compasión? Significa que esta es la verdadera, filosa y eficaz herramienta que puede ayudarte a alcanzar la iluminación misma. Así que ahora estamos hablando de compasión. En general, la diferencia entre compasión y, ¿cómo dices? Bueno, puedes decir, champa significa que amas a la gente. Sientes maitri, compasión, y luego significa que quieres ayudarlos a escapar de su dolor. Así que champa es lo que quieres que tengan algo muy lindo. Y ninje significa que quieres que escapen del dolor. Y lo vamos a abordar más tarde, pero hay un gran debate acerca de algunas personas dicen que champa viene primero. Sabes, primero tienes que amar a alguien como a tu propio hijo y luego puedes querer remover su dolor. Y algunas personas dicen, no. Si un niño se cae de una bicicleta y se lastima, no le das dulces. Primero alivias el dolor y entonces le das amor. Así que compasión y amor. Jetsun Kappa dijo, cuando Tsongkhapa resume los pasos para alcanzar bodhicitta o la visión del bodhisattva, lo dijo en su Lamrim Chenmo, en su gran Lamrim. Él dijo, los 7 pasos completos se basan en la compasión. Todos los 7 pasos se basan en la compasión. La compasión es el centro de la hélice del avión. Y todo se vuelve compasión. Jetsun Kappa lo describe así. Sí hay 7 pasos, pero el número 5 es el que hace que todo gire. Él pensó que era el más importante. Cuando describes los otros como causa y efecto, realmente no estás hablando sobre causar bodhicitta efectiva. Estás hablando de la compasión como causa y efecto. La relación de todos los otros 5 pasos es que son, ya sea causas de la compasión o resultados de la compasión. Y por eso es que llamamos a esto la causa 5 y la causa y efecto de los pasos. No es la bodhicitta, es el efecto. Es que todo es definido en relación a la compasión. Él pensó que era tan importante. Significa, él dio una gran explicación, una única. Significa especial o único. Es una palabra muy importante en el monasterio, porque significa que tienes una excepción formal del abad. No tienes que lavar los platos, no tienes que dedicarte a la agricultura. Tuve una para cultivar porque yo era el contador. Así que ya sabes, me pusieron a cultivar por un día. Esto es estar parado sobre un buey, de pie en la espalda de un buey. Y me apagué completamente el primer día y me dijeron, quédate en contabilidad. Tienes una mixal. No tienes que salir a cultivar. A eso se le llama mixal. Aquí la compasión es un mixal. La compasión es un caso especial. Todo gira en torno a la compasión, de acuerdo con Jetsun Kappa. Me gusta esta imagen de niños saltando al agua. Estábamos discutiendo qué país pudiera ser, aún no lo sabemos. Pero me parece que por compasión puedo saltar a... ¿Qué es? Igualdad e intercambio. Igualdad e intercambio. Igualdad significa que cada ser viviente tiene derecho a la felicidad. Igualdad de derecho. Intercambio significa ponerte en los zapatos de otros y observarte y ver lo duro que eres con la gente. Es gracioso. Eso no significa voy a fingir ser Pau y voy a ser amable o algo así. No significa eso. Significa que voy a ser Pau y voy a observar a Geshe Michael y ver qué tanto problema es Geshe Michael para Pau. Así puedes hacerlo con igualdad. Soy igual a ti. Tenemos igual derecho a la felicidad.
¿Por qué Geshe-la debería enviar a alguien más por un cuernito? ¿Por qué no pueden otras personas mandar a Geshe-la por un cuernito? Eso sería igualdad de derecho. Y entonces, ¿cómo se siente cuando Geshe-la dice, tú ve a traerme un cuernito, pero Geshe-la no dice, te voy a traer un cuernito? Se siente injusto, se siente desigual, ¿verdad? Así que son los dos pasos de Nyamje. Si puedes empatizar con el dolor de otras personas, entonces puedes intercambiarte por los demás. Si puedes darte cuenta de que alguien más se siente mal por ir corriendo por el cuernito, si logras ese nivel de conciencia o sensibilidad por los sentimientos de otras personas, entonces puedes intercambiarte, entonces puedes intercambiar. Entonces, este es un buen lugar para pasar a lo que sigue. Si quieres llevar a cabo el otro gran método para obtener bodhicitta, consta de 2 pasos. Ver que eres igual a los demás y luego ponerte en sus ojos y verte a ti mismo. Esa es la segunda forma clásica para conseguir bodhicitta. Y este es un buen lugar para brincar de los 5 pasos y brincar a los 2 pasos de Shantideva. Este es un buen lugar para cambiar. Si tienes ganas, hay una práctica especial de meditación. ¿Cómo se llama eso? Se me olvidó. No, esto es como vas por los 8 niveles del reino de la forma y luego subes hasta el 8. Los 4 y 4 se llama Pelgom. Significa que no vas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vas 1, 3, 5, 7, 6, 4 y vas dando saltos. Así que si tienes ganas, y esto es Geshe Michael dándote una tarea extra, no está en el texto. Si quieres ser elegante y quieres desafiarte a ti mismo, intenta brincar entre los 2 métodos para obtener bodhicitta. El primero son los 5 pasos que hemos estado estudiando y el segundo es igualdad. Date cuenta que eres igual a los demás y luego trata de ver cómo te ven a ti, que se llama intercambiándome por los demás, pero no es lo que piensas, no es como ponerte en los zapatos de otros, no significa eso. Significa ponerte en el cuerpo de Cristina y observar a Geshe Michael y ver cómo se siente Cristina, cómo está tratando Geshe Michael a Cristina, ver cómo se siente para Cristina el observar a Geshe Michael y ver cómo él la trata. Así que puedes obtener bodhicitta de cualquier manera. Lo que estoy diciendo es que Tsongkhapa dijo los 5 pasos para llegar a bodhicitta giran en el paso número 5. Perdón, los 7 pasos giran en torno al paso número 5. Y estoy diciendo otra cosa genial es, si quieres, puedes saltar del paso 5 a la forma de Shantideva para obtener bodhicitta. Ahorita estamos estudiando la forma de Atisha para obtener bodhicitta, ¿cierto? Muy bien, aquí vamos. Si eres el emperador de la rueda o un, ¿cómo le llamas? ¿Rey del platillo volador? Necesitarás tu platillo volador. Si eres un bodhisattva, necesitarás tu compasión. Lo que dice aquí es, si vas a ser el rey de una nave espacial, será mejor que consigas una nave espacial. Si vas a ser un bodhisattva, será mejor que consigas algo de compasión. O si quieres ser un humano viviente y no una piedra o un árbol, será mejor que tengas algo de vida humana dentro de tu cuerpo. Y lo que está diciendo es, en la forma en la que la vida anima el cuerpo humano, la compasión anima el alma humana. Muy bien. Genial, hemos terminado esta clase. Y luego vamos a seguir vamos a hacer un viaje al grandioso libro de Tsongkhapa sobre la vacuidad, porque ahí hay algo ahí que nos va a ayudar con nuestra bodhicitta. Nos vemos en la próxima clase. ¡Yay!